Hola, hola, queridísima comunidad de curiosos y amantes del entretenimiento. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien, con esa energía que los caracteriza y listos para un vídeo que, les prometo, los va a dejar con la boca abierta. Yo soy tu nombre y como siempre, es un placer enorme tenerlos aquí en nuestro espacio de chismes, noticias y un toque de drama, porque a todos nos encanta un poquito de eso, admitámoslo. Hoy nos sumergiremos en un tema que ha estado rondando las redes sociales y los titulares de muchos portales de noticias, una noticia que ha sacudido un poco el mundo del espectáculo turco y que, honestamente, me tenía a mí también con el corazón en la garganta. Vamos a hablar de Hande Erçel, esa actriz que nos ha conquistado con su belleza y talento, pero esta vez no por un nuevo proyecto, sino por un supuesto accidente que, según algunas fuentes, habría sufrido durante una filmación. Sí, así como lo escuchan, un accidente que ha generado mucha confusión y preocupación, y que, por supuesto, vamos a desmenuzar juntos punto por punto. Vamos a analizar qué se dijo, qué se desmintió, y toda la información que hemos podido recopilar para que ustedes, mi gente, tengan la película completa. Pero antes de que nos lancemos de lleno a este chismecito jugoso, no olviden suscribirse a nuestro canal, activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos y, por supuesto, dejar un like si este contenido les gusta. Y recuerden que sus comentarios son nuestra gasolina, así que cuéntenos qué opinan, qué les gustaría ver y, por supuesto, sus teorías sobre todo este embrollo. Ahora sí, sin más preámbulos, arranquemos con esta bomba informativa. Bueno, la verdad es que todo este revuelo comenzó hace unos días, cuando en algunos portales de noticias turcos, y también en ciertas redes sociales, empezaron a circular rumores sobre un supuesto accidente que habría sufrido Hande Erçel durante la filmación de un nuevo proyecto. Al principio, la información era confusa, contradictoria y muy escueta. Se hablaba de un accidente grave, pero sin especificar qué tipo de accidente, dónde había sucedido exactamente, ni cuáles eran las posibles consecuencias. Imagínense el caos que se generó, especialmente entre los fans de Hande, quienes, como es comprensible, se mostraron extremadamente preocupados por su ídola. Los mensajes de apoyo no se hicieron esperar, y las redes sociales se llenaron de peticiones de información, de oraciones y de buenos deseos para la actriz. La incertidumbre era palpable y la falta de comunicación oficial por parte de Hande o de su equipo no hacía más que alimentar la angustia y la especulación. Se llegaron a mencionar nombres de proyectos específicos. Algunos incluso aseguraban que el accidente había ocurrido durante las grabaciones de la segunda temporada de la serie, Bambaşka Biri, y que el rodaje se había tenido que suspender temporalmente. Pero como les digo, todo esto eran rumores y la verdad es que no había ninguna fuente oficial que confirmara o desmintiera la noticia. La situación era, cuando menos, muy confusa. La gente se preguntaba, ¿qué pasó realmente? ¿Cómo está Hande? ¿Es verdad que sufrió un accidente grave? Y lo más importante, ¿por qué nadie decía nada? Fue entonces cuando empezaron a aparecer algunas voces, algunas personas que supuestamente estaban cercanas a la producción, que empezaron a filtrar algunos detalles, aunque estos, por supuesto, debían ser tomados con mucha cautela. Algunos afirmaban que Hande había sufrido una caída durante una escena de acción, otros decían que había sido un golpe con un elemento del set, e incluso hubo quien hablaba de una lesión más seria, relacionada con algún tipo de equipo de filmación. La verdad es que cada versión era más diferente a la anterior, lo que solo lograba confundir aún más a todo el mundo. En medio de toda esta vorágine de rumores, también empezaron a surgir algunas teorías conspirativas, algunas un poco descabelladas, que afirmaban que todo esto era una estrategia de marketing para generar publicidad alrededor del nuevo proyecto de Hande. Cosa que en mi opinión es poco probable, pero bueno, en este mundo del espectáculo, ya nada me sorprende. Pero la realidad es que la falta de información oficial, de un comunicado claro y conciso por parte de la producción o de la propia Hande, no hacía más que inflar la bola de nieve de los rumores y especulaciones. Y la preocupación de los fans crecía a cada minuto. Imagínense la angustia de no saber qué está pasando con tu actriz favorita, y tener que lidiar con tantas versiones contradictorias. Realmente era una situación muy difícil. Y en este contexto es donde empezamos a ver algunas reacciones por parte de figuras públicas turcas, algunos periodistas, algunos influencers, quienes, como era de esperar, se sumaron al debate, intentando aportar algo de luz a toda esta oscuridad informativa. Algunos, con mayor o menor fortuna, consiguieron verificar algo. Los datos, aunque seguían sin ser fuentes oficiales, y otros, la verdad, solo contribuyeron a aumentar el ruido y la confusión.
En resumen, en un par de días, nos habíamos encontrado en medio de una tormenta de rumores, especulaciones y versiones contradictorias, con una única constante, la falta de información clara y oficial. Y sinceramente este tipo de situaciones no son para nada raras en el mundo del espectáculo. Los rumores, como ya sabemos, corren como pólvora, y más en la actualidad, con el poder de las redes sociales. Pero como siempre les digo, hay que ser muy cuidadosos con la información que consumimos, verificar las fuentes y, sobre todo, no dar por sentada ninguna noticia hasta que sea confirmada por fuentes fiables. Y bueno, después de este torbellino de rumores, llegó el momento de la calma, o al menos de la relativa calma. Porque, como era de esperar, la situación no se podía mantener así por mucho tiempo. Finalmente y después de días de silencio, el equipo de Andercel emitió un comunicado oficial, un comunicado que por supuesto, fue recibido con alivio y expectación por parte de todos los fans. En este comunicado, se desmentía categóricamente que Ande hubiera sufrido algún tipo de accidente grave durante la filmación. Se aclaraba que si bien había habido un pequeño incidente en el set, este no había pasado a mayores y que Ande se encontraba perfectamente bien. El comunicado también aprovechaba para agradecer la preocupación y el apoyo de todos los fans, y para pedir disculpas por la demora en la comunicación, explicando que la prioridad era garantizar la privacidad y el bienestar de la actriz. La noticia, como era de esperar, se extendió rápidamente por redes sociales y por los portales de noticias. Los fans de Ande obviamente respiraron aliviados, y la mayoría expresaron su alegría por el hecho de que su ídola se encontrara en perfecto estado. Obviamente algunos se mostraron un poco críticos con la gestión de la comunicación por parte del equipo de Ande, señalando que la falta de información inicial había sido la causante de toda la incertidumbre y especulación. Y es que en este tipo de situaciones es fundamental que las figuras públicas y sus equipos de comunicación actúen de forma rápida y transparente, evitando de esta manera la proliferación de rumores y noticias falsas. Pero bueno, lo importante es que al final, todo quedó en un susto, y que Ande se encuentra sana y salva, lista para seguir deleitándonos con su talento. Aunque como es lógico, esta experiencia nos deja una reflexión muy importante sobre la importancia de verificar la información y no caer en las trampas de la desinformación, especialmente en el mundo del espectáculo. Y es que, como ya les he dicho muchas veces, las redes sociales son una herramienta muy poderosa, pero también pueden ser muy peligrosas si no las utilizamos de forma responsable. Una noticia falsa o un rumor sin fundamento puede causar mucho daño, no solo a la persona afectada, sino también a todo su entorno. Por eso es fundamental que seamos críticos, que contrastemos la información y que no demos por sentada ninguna noticia hasta que sea confirmada por fuentes fiables. Y por supuesto, en este tipo de situaciones, es vital que las figuras públicas y sus equipos actúen con rapidez y transparencia, informando de forma clara y concisa sobre lo que está sucediendo. De esta forma, se evita la proliferación de rumores y especulaciones y, por supuesto, se contribuye a generar un clima de confianza y tranquilidad entre los fans. Y bueno, después de toda esta historia, creo que es importante destacar la importancia de la comunicación en el mundo del espectáculo. La gestión de la imagen pública es un trabajo muy delicado, y es fundamental que los equipos de comunicación actúen con responsabilidad y profesionalismo. Y por supuesto es importante que nosotros, como consumidores de información, seamos críticos y responsables, verificando siempre las fuentes y no cayendo en las trampas de la desinformación. Esta experiencia nos demuestra que aunque los rumores pueden correr como pólvora, la verdad siempre termina saliendo a la luz. Y en este caso la verdad es que Ande está bien, y esa es la mejor noticia que podíamos recibir. Y ya que estamos en este punto, me gustaría que reflexionáramos un poco sobre el papel de los medios de comunicación y las redes sociales en la difusión de este tipo de noticias. ¿Hasta qué punto somos responsables de la información que compartimos? ¿Cómo podemos contribuir a generar un debate más responsable y constructivo? Estas son preguntas importantes que debemos hacernos, no solo en el mundo del espectáculo, sino en todos los ámbitos de nuestra vida. Y bueno, dejando atrás este episodio de incertidumbre y desinformación, me gustaría hablar un poco más sobre Andercel, porque, seamos sinceros, esta mujer es un verdadero icono de la televisión turca. Desde sus inicios en la actuación, Ande ha demostrado un talento innato y una versatilidad que la han convertido en una de las actrices más queridas y admiradas de su país. Con su belleza natural y su carisma arrollador, ha logrado conquistar el corazón de millones de personas alrededor del mundo. Sus papeles en series como Hayat Aak, Güneş Inkler y por supuesto Sen Kalkam
la han catapultado a la fama internacional, convirtiéndola en un referente para muchas jóvenes que sueñan con seguir sus pasos. Pero más allá de su talento actoral, Ande también destaca por su personalidad sencilla y cercana, que la ha conectado de forma muy especial con sus fans. Es una mujer comprometida con su trabajo, pero también con las causas sociales, y siempre se muestra dispuesta a utilizar su plataforma para dar visibilidad a temas importantes. Su relación con su familia es otro aspecto que la define, especialmente con su hermana Gamze, con quien mantiene una relación muy estrecha y a quien considera su mejor amiga y confidente. La verdad es que Ande es un ejemplo de que se puede tener éxito en el mundo del espectáculo sin perder la humildad y la autenticidad. Y es que, como ella misma ha demostrado, el talento y el trabajo duro son fundamentales, pero también la honestidad y la empatía son valores que marcan la diferencia. Y si hablamos de su estilo, pues ¿qué les puedo decir? Ande es una verdadera fashionista. Sus outfits siempre son impecables, tanto en la alfombra roja como en su día a día, y sus looks son una fuente de inspiración para millones de personas. Combina a la perfección las últimas tendencias de la moda con un toque personal, creando un estilo único e inconfundible. Y también es una mujer que no teme experimentar con su imagen, lo que la ha convertido en un icono de estilo para muchas revistas y marcas de moda. Pero más allá de su belleza y su estilo, Ande es una mujer fuerte e independiente, que ha sabido labrarse su propio camino en un mundo tan competitivo como el del espectáculo. Ha superado muchos obstáculos a lo largo de su carrera, y siempre ha sabido levantarse con más fuerza y determinación. Es una verdadera inspiración para muchas mujeres que sueñan con alcanzar sus metas. Y hablando de metas, Ande no se conforma con lo que ya ha logrado, siempre está buscando nuevos retos y proyectos que la saquen de su zona de confort. Le gusta explorar diferentes géneros y personajes, y siempre se entrega al máximo en cada uno de sus trabajos. Su compromiso con su carrera es admirable y se nota que ama lo que hace. Y como ya les había adelantado, Ande no solo se preocupa por su carrera profesional, también es una persona comprometida con las causas sociales. A menudo utiliza su plataforma para dar visibilidad a organizaciones benéficas y para concientizar sobre temas importantes como el medio ambiente, la igualdad de género y la lucha contra la pobreza. Es un ejemplo de cómo las figuras públicas pueden utilizar su influencia para generar un impacto positivo en la sociedad. Y es por todo esto que Ande Ercel se ha convertido en un referente para tantas personas. Su talento, su belleza, su carisma y su compromiso la han convertido en una de las actrices más importantes de su generación, y estoy segura de que todavía tiene mucho que ofrecernos en el futuro. Y bueno, después de este pequeño homenaje a Ande, volvamos al tema central del vídeo. Creo que es importante destacar que a pesar de los rumores y la incertidumbre, lo más importante es que Ande se encuentra bien y que todo quedó en un susto. Y por supuesto que esta situación nos sirva como una lección para ser más críticos y responsables con la información que compartimos en las redes sociales. Y ya llegando al final de este vídeo, creo que es fundamental recapitular brevemente los puntos clave que hemos abordado. Primero hablamos del revuelo que se generó en torno a los rumores de un supuesto accidente que había sufrido Ande Ercel durante una filmación. Analizamos cómo se propagó la noticia, las diferentes versiones que circularon y la falta de información oficial que contribuyó a generar confusión y preocupación. Después abordamos el comunicado oficial emitido por el equipo de Ande, en el que se desmentía el accidente y se confirmaba que la actriz se encontraba en perfecto estado. También reflexionamos sobre la importancia de la comunicación en el mundo del espectáculo, la necesidad de verificar la información y el papel de las redes sociales en la difusión de noticias. Y por último dedicamos un espacio a hablar sobre la trayectoria y el impacto de Ande Ercel en el mundo del entretenimiento, destacando su talento, su personalidad y su compromiso social. En resumen, este vídeo ha sido un viaje a través de la incertidumbre, la desinformación y, finalmente, la tranquilidad. Nos ha recordado la importancia de ser críticos con la información que consumimos, de no caer en las trampas de los rumores y de buscar siempre fuentes fiables. Y por supuesto, nos ha reafirmado el talento y la admiración que sentimos por Ande Ercel, una actriz que ha sabido conquistarnos con su trabajo y su personalidad. Espero que este vídeo les haya resultado interesante y útil. Y sobre todo que les haya dejado un buen sabor de boca. La verdad es que para mí ha sido un placer compartir este espacio con ustedes, y les agradezco enormemente por su apoyo y su fidelidad. Y recuerden, su opinión es muy importante para nosotros, así que no duden en dejar sus comentarios aquí abajo contándonos qué les pareció este vídeo,
qué otros temas les gustaría que abordáramos y, por supuesto, sus reflexiones sobre todo lo que hemos hablado. Sus comentarios son el motor que impulsa este canal, y siempre los tomamos en cuenta para seguir mejorando y ofreciéndoles contenido de calidad. Y bueno, antes de despedirme, quiero recordarles que pueden seguirnos en todas nuestras redes sociales, donde compartimos contenido exclusivo y nos mantenemos en contacto con nuestra maravillosa comunidad. También les invito a visitar nuestro blog, donde encontrarán artículos y análisis más profundos sobre los temas que abordamos en el canal. Y por supuesto, no se olviden de darle un buen like a este vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y familiares, y de suscribirse a nuestro canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Y recuerden, aquí nos vemos en la próxima aventura, con más chismes, noticias y mucho entretenimiento. Hasta la próxima, mis queridos curiosos. Cuídense mucho.